Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 123. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos en la cual se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25, y a partir de Génesis 12:1 hemos estado analizando versículo por versículo. En este video de hoy vamos a estar meditando acerca de Génesis 21:19 de la Biblia y también acerca de Génesis 21:20, comenzando con Génesis 21:19. Génesis 21:19 dice: Entonces Dios le abrió los ojos a Agar y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Génesis 21:19. Algunos detalles de Génesis 21:19. Agar con su hijo Ismael se morían de sed, pues llegó el momento cuando se les había acabado el agua y estaban en un pleno desierto. Ismael probablemente estaba gimiendo y a la vez Agar estaba muy angustiada por el desenlace tan negativo, pues no sabía qué hacer para aliviar la pésima situación. La Biblia dice que Agar estaba a un tiro de arco de Ismael en Génesis 21:16. Para algunos, esos serían unos 30 o 40 metros. Pero para otros, puede que sea hasta una distancia de 90 metros. Sin embargo, Dios oyó los gemidos del joven Ismael, pues éste estaba ya quebrantado y en camino de morir. En la Biblia, Dios ordena diciendo: clama a mí, y yo responderé. Jeremías 33:3. En el clamor de Agar, Dios abrió los ojos de ella, y ella vio una fuente de agua. ¿Qué quiere decir esto? Sin duda, esto significa que esa fuente de agua estaba allí, pero los ojos de Agar y los del muchacho estaban imperceptibles. Sin embargo, el gemido llegó al cielo, y Dios también oyó el clamor del muchacho. Entonces se abrió la fuente del que clama, por lo cual la vida del muchacho y la de la madre no se apagaron, por causa de la falta de agua. Ismael debía sobrevivir, pues ya Dios había pronosticado que, con el tiempo, de él iba a nacer una gran nación. Esta fue una promesa dada por Dios a Agar, de la cual ya nosotros hemos visto. Y efectivamente, de Ismael descendió el pueblo que actualmente es el pueblo árabe. Que los árabes adoran un Dios llamado Alá, sin embargo, entre ellos, hay algunos hijos de Dios, a quienes Jesucristo ya se les ha revelado. En estas escenas, Agar e Ismael se encontraban bien agotados, pues habían caminado unos 30 kilómetros hacia el sureste, con mira de llegar a Egipto. A lo mejor, ni se detuvieron en toda esa caminata, hasta que llegaron al lugar donde Agar hizo que Ismael se sentara debajo de un arbusto. Una posibilidad fue que el cansancio, el agotamiento y la debilidad eran tales para los dos, que no repararon ver la fuente de agua, la cual no se encontraba muy lejos de ellos dos. Quizás ya había pasado una hora de estar Ismael tirado debajo de un arbusto, cuando Dios hizo que Agar viera la fuente de agua. La Biblia no dice si Agar se sentó debajo de un arbusto, solo dice que ella se sentó a un tiro de arco de Ismael. En una situación como esa, nosotros los humanos siempre pensamos en lo peor. Tal vez Agar se decía: Dios mío, acuérdate de nosotros, pero que se haga tu voluntad. Agar ya había tenido experiencias espirituales con Dios, y el Señor siempre está mirando para socorrer a las personas que claman a Él. Dios siempre está enterado de cada uno de los detalles en nuestras situaciones, y cuando el Señor entiende que ya hemos llegado hasta el límite de nuestra propia valencia, entonces a través del Espíritu Santo, Él nos abre los ojos y nos muestra la ayuda que ya está esperándonos. Entendemos que Jesucristo sacrificó todo en este mundo por nosotros. Y eso significa que Él nos ama y nos redime de situaciones maléficas.
La persona que vive conforme a los mandamientos de Dios, queda librada de muchos males, los cuales son innecesarios. Él nos da su palabra, y el que vive de acuerdo a ella, puede estar seguro de que Dios le ayudará. Lo bueno es que Dios siempre nos abre los ojos, para que reconozcamos su ayuda, la cual se va desarrollando a lo largo del tiempo. Pues notamos que el Señor nos ha ayudado muy silenciosamente. Y ahí es cuando nosotros nos regocijamos y expresamos una adoración a Él en espíritu y en verdad, para expresar nuestro agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros. Génesis 21:19 dice, fue y llenó el odre de agua. Los odres normalmente no son muy grandes, pues el viajero prefiere no cargar mucho peso. Lo más probable que sucedió aquí fue que tan pronto Agar visualizó la fuente de agua, fue y llenó el odre de agua. Luego ingirió suficiente agua del odre para sentirse aliviada. Luego volvió a llenar el odre con agua, y caminó hacia el lugar donde estaba Ismael debajo de un arbusto, y le ofreció, y le ayudó a tomar agua. La historia de Agar e Ismael su hijo, constituye un mensaje para la iglesia de nuestra generación. Nosotros como iglesia, tenemos la responsabilidad de caminar por el desierto de la vida, al lado de una generación joven. Quizás la iglesia, como Agar, ha tomado cierta distancia en esta generación. No podemos estar ciegos ante la sed espiritual de una gran parte de nuestra generación. Cuánto nos regocijamos de Dios, ya que Jesucristo ha destruido el pecado y el poder de la muerte, siempre y cuando estamos con Él y con su Padre amoroso. Agar, quien había puesto su confianza en Dios, pues ella ya, en el pasado, hasta había conversado con Él, esta vez, al Dios mostrarle la fuente de agua, ella experimentó algo nuevo. Y es que el Dios que anteriormente la había ayudado directamente en este mismo desierto, esta vez, le abrió los ojos, y ella pudo ver lo que no veía. Hermanos, la nueva vida que Dios dio a Agar y al muchacho, comenzó cuando Dios abrió los ojos de ella, para que ella viera la fuente de agua. A partir de ahí, las condiciones familiares contradictorias entre los dos y los elementos negativos del desierto tuvieron que retroceder. Quizás podríamos pensar que el Dios Todopoderoso pudo haber hecho que el agua del odre no se acabara. Pero el Señor no quiso hacer eso. En lugar de esto, Él permitió que se acabara el agua del odre, para luego abrir los ojos de Agar, y así ella viera la fuente. El odre fue el esfuerzo de Abraham, pero la fuente de agua fue el don abundante e inagotable de Dios. Solo el Señor puede abrir nuestros ojos, para que dejemos de ver la realidad incierta, y miremos la fuente de agua viva, que es Cristo. Si Dios abre nuestros ojos para ver todo el bien que está en Cristo Jesús, cualquier amenaza de muerte tendría que retroceder. No podemos pensar que la vida cristiana consiste en ciertas prácticas, costumbres o legados humanos. ¿Cuántas iglesias en toda la historia han puesto más énfasis en las tradiciones de sus padres que en la misma fuente procedente de Dios? Debemos continuamente venir a Cristo, por medio de una fe mucho más sencilla de lo que pensamos. Para que puedan nuestros ojos ser abiertos, y podamos también volver al reposo de Dios, el cual es nuestra fortaleza. Los odres representan lo que dan los hombres, y pueden ser liturgias, tradiciones, costumbres, reglamentos humanos, etc. Si ponemos nuestros ojos en ellos, y nos aferramos a ellos, tendremos escasez espiritual. Debemos visualizar que Cristo se nos revela en las Escrituras como la fuente de agua viva. Solo Él nos da a beber del agua viva. Él dijo que el que bebiera de esa agua viva que Él da, no volverá a tener sed. Juan 4:14. Amados lectores y hermanos de la fe, esto es todo acerca de Génesis 21:19. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 21:20. Este versículo dice, y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Génesis 21:20.
Los detalles de Génesis 21:20. En el versículo anterior, vimos que Dios mostró a Agar una fuente de agua, de donde ella tomó agua, y dio a beber a Ismael, su hijo, quien estaba tan débil de agotamiento, y falto de alimento, y agua, que había que sostenerlo de pie, porque por sí mismo, no podía sostenerse. El Señor fue quien prestó auxilios directos a Agar y a su hijo. El trato de Dios para ellos dos fue tan especial en ese desierto que Agar e Ismael decidieron quedarse allá, pero un poco más cercanos a Egipto. Esto es algo increíble, pues al encontrar esa fuente de agua, eligieron habitar en una zona desértica. Veremos que ellos habitaron en un desierto, el cual es continuo al desierto de Berseba, pero que hacía frontera con Egipto. En este lugar, Ismael creció, trabajó y tuvo su familia. Dios fue fiel con ellos, y ellos fueron fieles con Dios. Si bien no era la intención de Dios tomar a Ismael como el ascendente de su pueblo escogido, tampoco Dios lo desamparó. Observando a Génesis 17:5-7, Dios, así dijo a Abraham, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. En Génesis 17:6. Esto significó varias naciones. En Génesis 17:5-7, Dios hizo pacto con toda la descendencia de Abraham. Por lo tanto, ese pacto incluyó a la descendencia de Ismael. Sin embargo, al ser un híbrido, nacido de Agar, la salvación no podía venir de Ismael, sino de Isaac. Porque Agar descendía de Caín, e Isaac de Abel, o del sustituto de Abel llamado Set, ver Génesis 4:25. Prácticamente, la historia de Agar termina en este punto. Aunque este versículo solo nos dice que ella y su hijo habitaron en un desierto, el cual, en el próximo versículo, es identificado como el desierto de Parán. Dios nunca los sacó fuera de una zona desértica. Pero Dios capacitó a Agar y a Ismael, los preparó y los fortaleció para que vivieran en el lugar que eligieron los dos. Génesis 21:20 dice que Ismael fue tirador de arco. Al ser esto así, entonces, fue Dios quien entrenó a Ismael en ese desierto. Y lo preparó con ciertas habilidades para sobrevivir. Como arquero diestro, Ismael podía proveer carne para su familia. Puesto que Ismael fue un arquero, eso significa que, allá, había animales para ser cazados, los cuales servían de alimentos. Después de estos sucesos, ni Ismael, ni Agar, volvió a las comodidades de la casa de Abraham. Ismael no es mencionado más en la Biblia, sino hasta la muerte de su padre, a la cual asistió. Y en esa ocasión, recibió regalos, posiblemente, alguna herencia. Como vemos, ellos se establecieron en un desierto. Pero, hasta la historia secular, nos muestra el cumplimiento de la promesa de Dios, para esta mujer, en la vida de su hijo. Pues, los árabes beduinos, descendientes de Ismael, son, y han sido, una nación numerosa, próspera, e indómita. Muchas veces, el lugar, en el que estamos, puede ser el más desagradable. Y podemos pensar que el Señor, debería, enviarnos, a otro mejor. Pero cuando estamos seguros de la presencia de Dios, en nuestras vidas, y que es Él, quien tiene el control, podemos saber que ese lugar, que parece terrible según nuestro parecer, es el lugar que Dios escogió, para que estemos, a salvo. Para alimentarnos, fortalecernos, y prepararnos. Esto sucedió con Agar, y con Ismael, en el desierto de Parán. Dios es soberano, y tiene el poder para colocarnos, en el lugar que Él desee. Y pueda que las cosas no sean fáciles, allí, pero Dios nos capacitará, y nos preparará. Recordemos que, si Dios da una prueba, también da una salida para que la prueba desaparezca. El tiempo de Dios para cada cosa, y para cada asunto, es perfecto. Y no hay fórmulas para calcular ese tiempo.
Tampoco hay una medida que nos permita tomar como referencia el tiempo que el Señor tardó en cumplir algo en una persona. Así como Él se tomó un tiempo perfecto para formar a cada uno de nosotros, tan diferente de los demás, asimismo, el trato de Dios con nosotros es absolutamente individual y soberano. La intimidad con Dios y la búsqueda constante de ésta es lo único que nos permite ver la voluntad de Dios y su obrar majestuoso en nuestras vidas. La protección de Dios siempre estará a nuestro alrededor si le obedecemos y nos mantenemos alejados del pecado. Pues, Él es nuestro Padre espiritual. Quizás, Él no evitará las dificultades que estarán en contra de nosotros, pero nos capacitará y nos fortalecerá para sobrellevarlas. Estas narraciones bíblicas acerca de Agar y también acerca de su hijo parecieran patéticas, pero también son iluminadoras. Hay momentos en la vida que realmente son difíciles, donde las experiencias nuestras se parecen a las de Agar con su hijo Ismael. En un desierto, el ser humano se ve obligado a encontrarse cara a cara consigo mismo. Pero a la vez, es esperanzador. Porque estar a cara consigo mismo, pero con fe en Dios, es también preludio de un compromiso con Dios. Sin embargo, saber vivir en un desierto no significa vivir solitario, sino vivir con Dios cuando nos hacemos dependientes de Él. En realidad, Dios quiere que dependamos de Él, porque, por voluntad de Él, hemos llegado a existir. Él es nuestro Padre espiritual, y Él es el que cubre nuestras soledades. Él es quien nos presenta el camino que nos lleva a vivir una vida de excelencia. Yo vivo en un desierto, donde se puede pasar hasta un año sin llover. Pero aquí donde vivo, nunca falta agua para el uso en los hogares. Aún más, aquí hay agua para producir y obtener los productos agrícolas básicos. De hecho, se puede decir que este lugar donde vivo es más agrícola que cualquier otro calificativo de sobrevivencia. Para caminar en el desierto de la vida, es obligatorio estar contento con Dios. Nosotros debemos hacer de Dios la primera prioridad, porque Él es todopoderoso y nos ama más allá de lo que podemos imaginar. Debido a su gran amor, Dios manifiesta su presencia en nosotros y se manifiesta como guía en nuestro destino. Observando bien en la Biblia, nos damos cuenta que los grandes hombres de Dios encontrados en la Biblia, casi todos, estuvieron relacionados con un desierto. La gran prueba, en un desierto, es definitivamente la de la fe en Dios. Pues, sin ella, no podemos vivir en ese ambiente. Gracias a la presencia de lo más esencial, y lo más esencial es Dios, un desierto se hace tierra fecunda. Con Dios, un desierto se puede transformar en un jardín de Edén, donde el silencio se puede convertir en un mensaje. Así como el pueblo de Dios, desde el ambiente verde en Egipto, fue llamado a un desierto, también nosotros, podemos que seamos llevados a un desierto también. Y ese desierto se convierte en una prueba de la fidelidad. Pues, ahí, el Señor prueba que fieles somos. En un desierto, a veces sentimos la amargura que sintió Agar. También, puede que sintamos la soledad y la indiferencia que ella sintió. Alguien dijo, ay Agar, si tan siquiera te hubieras recordado del día cuando nació Ismael, tu hijo. Pero allá en el desierto, parece que ella dudó de lo que el ángel de Dios, 18 años atrás, le había dicho, cuando le dijo, multiplicaré tanto tu descendencia, que ni podrá ser contada, a causa de la multitud. Ver Génesis 16:10. Que Dios bendiga a usted ricamente.